días, profesor Omar. Le venimos a hacer una entrevista para nuestra evidencia. La primera pregunta es: ¿en qué aspectos piensa que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Pues mira, creo que con el conflicto que ha habido últimamente, balaceras, inseguridad en el país, nos vemos limitados a estar encerrados en nuestras casas o a no salir a donde nosotros queremos, y en cierta forma es estar esclavizados. ¿Considera que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Actualmente se está perdiendo mucho esa identidad, porque soy mexicano, me independicé, pero ahora pues tenemos que darle cuentas a personas ajenas, y siento que con el paso del tiempo se va perdiendo esa identidad. ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? Pues las personas son libres, entre comillas, vuelvo a repetir. A veces queremos hacer tal o cual cosa y hay factores externos que nos impiden hacerlo. Entonces, sí somos independientes, pero hasta cierto punto. Entonces, ahí vamos a ver qué nos depara el futuro. México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución. Vuelvo a hacer énfasis en cierto sentido, no totalmente, no globalmente, no como quisiéramos, pero esperamos que nuestros futuros gobernantes nos puedan orientar, nos puedan guiar hacia un México independiente, un México soberano y un México feliz. Muchas gracias. Para ti. Buenas tardes. Le voy a hacer unas preguntas. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Siento que antes de hablar de política manejamos una esclavitud personal. Si cada ciudadano individualmente vive atado a la tecnología, a los vicios, a la dependencia con las demás personas, a su misma flojera, no podemos pensar en un país libre, soberano, independiente. Creo que esa independencia sigue muy ¿Considera que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? La valoramos como una fiesta, ¿no? Como un día para no trabajar, porque hay desfile, porque hay festejos, pero no se valora como un hecho. Siento que estamos tan acostumbrados a que los problemas sean pequeños, pero sean muchos, que realmente no nos damos cuenta que antes vivíamos realmente dominados y que ahora, aunque tenemos una libertad, no la ejercemos. ¿Cómo cree que vive México su independencia después de 200 años? Ciegamente, la verdad. A veces pienso que nos hace falta un evento realmente importante, pero realmente negativo, para que la sociedad se revele. Entonces, como te lo comentaba, son pequeños acontecimientos por los cuales la gente se molesta, hablando políticamente, ¿no? Pero no ha habido nada que diga, vámonos todos a rebelarnos con otros países. Siento que hace falta vivir realmente una libertad como nación, pero de forma individual, familiar, creo ya, como nación. México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución. Soberano, de acuerdo a la corrupción, tal vez, pero como tal, libre y soberano. Muchas gracias. Te voy a hacer unas preguntas, espero que me las puedas contestar. Está bien. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? En la libertad de expresión, ya que no en todos los medios de comunicación nos dicen verdaderamente lo que está pasando en el país. ¿Consideras que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Podría decir que sí, ya que tratamos de vivir la libertad. ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años?
pesar de que seguimos libres en algunos aspectos, en otros no tenemos la libertad con la que se contaba cuando logramos la independencia. Y por último, México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca la Constitución. No, ya que no todas las leyes se siguen al pie de la ley. Gracias. De nada. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? En aspectos políticos, debido a que, como podemos observar, muchos políticos, presidentes, diputados, dan como beneficios y esas despensas para obtener el voto del pueblo en general. ¿Cómo considera que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Pues la valoramos simplemente por el hecho de no estar totalmente esclavizados por un pueblo como el español, que nos tenía como esclavos y nos tenía a su merced diario durante 200 años. ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? Vive como un país semidesarrollado que no ha podido aumentar totalmente todo su potencial, debido a que siempre hay personas que ven el beneficio propio al beneficio del país. México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca la Constitución. Como lo marca la Constitución, realmente no, debido a que siempre hay trabas, siempre hay personas que buscan ser esclavizadas, buscan privar de la libertad a diferentes personas, ya sea como los secuestros o en general crímenes que afectan a nuestra comunidad. Muchas gracias. De nada. Muy buenas tardes, se presenta el ingeniero Fenocha. A continuación se darán unas siguientes preguntas. ¿Considera que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Sí, yo creo que los mexicanos somos una gente que valoramos la independencia. A lo mejor no a un 100%, pero sí hay un gran porcentaje, ¿verdad?, de los que valoramos la independencia, ya que la independencia es algo muy favorable. El país es libre y es soberano y eso es una bendición. De otra manera tendríamos dictaduras y representantes que son difíciles de mover, pero gracias a esa independencia y a esa soberanía podemos cambiar de gobernantes cada 6 años. ¿En qué aspectos piensa que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Hay varios aspectos en los cuales no vivimos una libertad plena, aunque la Constitución marque que sí somos libres. Voy a nombrar una de ellas, hay varias, te puedo repetir. Una de ellas es, y es muy importante, es una de las del cuarto poder del país, que es la libertad de expresión. Desgraciadamente se vive ciertas restricciones para poder decir y hablar lo que se siente, ya que hay gente atrás de toda esta información, ¿verdad?, donde no se puede decir todo lo que es ni todo lo que se ve. ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? Yo creo que México vive su independencia como un país exitoso, lleno de todo ese favor que trae la independencia, y yo creo que la vivimos, pudiera decirse que en todo su esplendor. Comparado con otros países, creo que vivimos nuestra independencia con todo nuestro esplendor. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Yo creo que sí. Yo creo que sí, México es un país independiente, libre y soberano. Y que los mexicanos
a veces tengamos cierto miedo para emitir nuestros conceptos de valores y conceptos de lo que en realidad vivimos, eso es diferente. Pero México es un país en el que se vive libre y soberano. Gracias. A continuación se presenta la resolución de problemas, que era analizar las entrevistas y escribir una resolución con las entrevistas. Por ejemplo, con diferentes preguntas teníamos que hacer un escrito. ¿Qué encontraste en las respuestas? ¿Qué similitudes o diferencias o opiniones encontraste? ¿Qué tan vigente está la independencia de México actualmente? ¿Qué sentimientos percibiste a las personas a las que entrevistaste? ¿Qué respuestas te parecieron más sinceras y por qué? Y la última, ¿es vigente o no la independencia de México actual? Las preguntas en los que se enfoca se basan en la libertad que tiene México como nación. Las respuestas se dieron de una forma en la que esperábamos se diera. Es decir, la mayoría de las personas creen o consideran que aún de que México es un país independiente, no se puede considerar del todo libre y soberano. Esta respuesta fue la más comentada, ya que las personas consideran que no se tiene una libertad de expresión adecuada, en lo que a los medios se requiere. México es un país que es independiente, pero no nos permite expresarnos como queremos, o nos deja hacer las cosas como en verdad queremos. A pesar de que México es un país libre y pacifista, no se puede hacer cosas que en otros países sí. Hay sentimiento muy claro de las personas. Sí. Hay un sentimiento muy claro entre las personas al hablar de la independencia, y es en desacuerdo con la presidencia, porque en realidad no se tiene una libertad como se espera. Y las personas hablaron en contra de que para qué somos libres si seguimos atados al gobierno. La respuesta más sincera fue en base a que si México sigue siendo libre. Creo que todos sufrimos este problema gracias a que nosotros sabemos la verdad de la historia, pero los medios de comunicación no la hacen visible. Es por eso que la independencia no ayudó mucho al final de todo. Porque ser un país independiente, que no vivimos de nadie, ni dependemos de nadie, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si el pueblo no es libre? No tiene la posibilidad de expresarse por medios de comunicación. Actualmente es un problema que desde abajo se puede solucionar entre más apoyemos la verdadera libre expresión. Más rápido podemos llegar a ser un país libre y soberano si apoyamos la falta de criterio de las personas. Es decir, tenemos que apoyar nosotros mismos. Cuando queremos o buscamos algo, nosotros podemos ser la primera respuesta.